Introducción a los modos de producción a través de la historia. Existen diversos modos de producción dentro de la sociedad determinados por las relaciones de producción que las personas establecen entre sí. Para el filósofo alemán Karl Marx, el modo de producción no está determinado por qué se produce ni por cuánto se produce, sino por cómo se produce o se lleva a cabo dicho proceso de producción. La sociedad se las ha ingeniado a través del tiempo para buscarle soluciones a sus inconvenientes económicos. Así surgen los modos de producción. Los modos de producción son la forma en la que las personas se organizan, producen, distribuyen y consumen los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades. Soy Rocío y voy a hablar del modo de producción esclavista. El modo de producción esclavista es uno de los modos de producción que Marx definió como estadios de la evolución de la historia económica definidos por un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y una forma particular de relaciones de producción. El modo de producción esclavista es propio de un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas netamente preindustrial. El capital es escaso, no habiendo incentivos para la inversión, aunque se amasen inmensas fortunas. Las técnicas son muy rudimentarias y tradicionales, no habiendo incentivo para mejorar, aunque pueda haber un espectacular desarrollo intelectual precientífico. La tierra y el trabajo son sus fuerzas productivas fundamentales. Una de las características del modo de producción esclavista es que aparecen clases sociales fundamentales y antagónicas, que son los esclavistas y los esclavos. La segunda es que surge la propiedad principal, la propiedad privada de los medios de producción e incluso de los mismos productores. 3. La explotación del hombre por el hombre. 4. Aumento de producción. El 5. En el comercio aparecen los mercaderes o comerciantes. Y por último, 6. Aparece un desarrollo de la moneda que facilitó el intercambio de productos. Yo les voy a hablar del comunismo primitivo. Por comunismo primitivo, comunidad primitiva o modo de producción primitivo se entiende en la teoría marxista una etapa del desarrollo de las formaciones económico-sociales caracterizadas por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad colectiva de los medios de producción y la distribución igualitaria de productos. Es el primero de los modos de producción que Marx definió como estados de la evolución de la historia económica. La comunidad primitiva se caracteriza por ser aquel grupo que comparte un territorio y los objetivos los cuales se distingue varios tipos de organización, las cuales son la horda, el clan o gens, la tribu y no más. Otras características del comunismo primitivo son la primera forma de organización para satisfacer necesidades sociales. Otra es que en un principio el hombre fue nómada porque dependía directamente de lo que la naturaleza le proporcionaba. Sus instrumentos de producción, que la piedra en estado natural, tallada, pulida, y luego utilizaban los metales que pues eran el cobre, el bronce, el hierro y etcétera, hasta llegar a elaborar hachas, cuchillos, etcétera. Se da un traspaso de la propiedad colectiva hacia la propiedad colectiva hacia la propiedad colectiva familiar. Y el comunismo primitivo apareció con las primeras comunidades humanas organizadas desde el año 7000 hasta el 2000 a.C. Como producción feudal a la organización socioeconómica que rigió la sociedad medieval en Occidente y otras regiones. Algunas características de esto son que los campesinos o siervos pagaban a su señor feudal un precio mayoritario lo del producto. Esto se refiere a que, por ejemplo, si tú eras un campesino y tenías siembra de maíz, le tenías que pagar a tu señor feudal más de lo que era tu producto, porque así se marcaba antes. Además, obtenían permiso para habilitar porciones minúsculas de terreno en donde se sentaban sus familias. Esto se refiere a que donde estaba tu familia, tú
tenías una porción mínima de terreno para ahí poderse habilitar ustedes. En dicha relación de explotación del campesinado por la aristocracia, sin embargo, no existían las leyes de esclavitud. O sea, creo que eso se refiere a que creo que podía ser esclavo, pero no. Creo que es que podría ser esclavo, o podría que no seas esclavo porque no había una ley de esclavitud. No sé si es ciencia cierta. Modo de producción asiático. Fue el sistema económico de producción habitual entre muchas zonas del mundo al desintegrarse las comunidades primitivas. También llamado régimen despótico tribunario, se desarrolló en zonas de Asia, Egipto, Persia y la América prehispánica. Frente a las estructuras más primitivas, en este modo ya existía la explotación del hombre por hombre. Se trabajaba para cubrir las necesidades de la comunidad, existía una clase dirigente que cobraba un tributo a los trabajadores. La figura principal de esta clase dominante era el déspota. Para Marx, estas sociedades, aunque no son consideradas esclavistas, sí dan lugar a una esclavitud general. Esto era especialmente notorio cuando las comunidades tenían que trabajar para otras comunidades con razones para la conquista. Modo de producción asiático. Fue el sistema económico y de producción habitual en muchas zonas del mundo al desintegrarse las comunidades primitivas. También llamado régimen despótico tributario, se desarrolló en zonas de Asia, Egipto, Persia y de la América prehispánica. Frente a las estructuras más primitivas, en este modo ya existía la explotación del hombre por el hombre. Además, a pesar de que se trabajaba para cubrir las necesidades de la comunidad, existía una clase dirigente que cobraba un tributo a los trabajadores. La figura principal de esa clase dominante era la déspota. Características del modo de producción asiático. Existe un soberano, déspota, explotación colectiva, clase opresora y oprimida. Se trabaja para todos tanto en agricultura, ganadería, el uso de metales y pesca, y se desarrolla en el comercio. ¿Qué es el modo de producción capitalista? Según la terminología marxista, el modo de producción capitalista es aquel propio de las sociedades capitalistas surgidas luego de las revoluciones burguesas, que acabaron con el modelo feudal del medioevo. Según los postulados de Marx, su propia dinámica interna lo conduce a la extinción y al surgimiento final del comunismo. El modo de producción capitalista es considerado por los estudiosos no marxistas como un sistema económico en el que el valor de los bienes y servicios se expresa en términos monetarios, los mismos en los que se recompensan las personas por su trabajo. En cambio, para la ortodoxia, el capitalismo es el modelo económico en que la burguesía detenta el control de los medios de producción. Las características del capitalismo, de acuerdo a la interpretación tradicional, el capitalismo funciona a base a dos pilares. Por un lado, el control de la burguesía a los medios de producción, por ejemplo las fábricas. Por el otro lado, la alineación de los trabajadores por su labor productiva. Es decir, que estos últimos sienten ajeno el trabajo que realizan. En términos más simples, el capitalismo consiste en el intercambio del tiempo y la capacidad del trabajo de los trabajadores, por un salario calculado por hora y complejidad a las labores a desempeñar. Origen del modo de producción capitalista. El capitalismo como sistema surgió después de la decaída del feudalismo en el siglo XV. La expansión imperial de las principales potencias europeas hizo circular grandes dimensiones de mercadería de otras regiones del mundo. Así nació la burguesía como nueva clase social, que había derrotado a la aristocracia terrateniente del medioevo. Esta clase de comerciantes de origen plebeyo, pero poseían capitales, así se convirtieron en los dueños de las primeras empresas que cambiaron para siempre el modo en que se producen los bienes y servicios en el mundo. Las ventajas del modo de producción capitalista. Las ventajas del capitalismo como sistema son notarias, tanto como sus desventajas.
El aspecto positivo del sistema puede resumirse en efectividad y flexibilidad, liberalidad y también permite el movimiento de clases. Las ventajas del modo de producción capitalista. Por otro lado, las ventajas del capitalismo también son dignas de mencionarse. Permite los monopolios y la competencia. Buen día, mi nombre es Ariadna y yo voy a hablar sobre el modo de producción socialistas. Características. No existen las clases sociales, distribución equitativa de los bienes, no existe la propiedad privada, desarrollo económico de forma equitativa, desaparece la explotación del hombre, es el modelo teórico del desarrollo ideal. La principal característica de este modelo es que privilegia el uso por encima del consumo y rentabilidad. Así, la producción de una sociedad socialista está encauzada por las necesidades de consumo de su población y no por la avidez de generar riquezas. Para que ello sea posible, generalmente se impone la necesidad de una economía planificada, es decir, controlada por el Estado, que determina en qué sectores conviene producir más y en cuáles menos. Dicha planificación puede interpretarse como central, rígida y autocrática, o descentralizada y democrática. La acumulación típica del capitalismo aquí se torna ineficaz y de pie a una organización racional de la producción en base a las necesidades y a la disponibilidad de materiales. Así se satisfacen las necesidades de cada quien sin tener que preocuparse por las fluctuaciones cíclicas del mercado que tanto aquejan al capitalismo. Para ello, además, la propiedad privada se convierte en un estorbo y se le toma de los medios de producción, clase trabajadora, en una obligación. Según la predicción de Marx, el socialismo daría paso al comunismo puro mediante la implantación de una dictadura de proletariado. La dictadura del proletario es una sociedad sin clases sociales compuesta íntegramente de trabajadores sin dinámicas de explotación y extracción de plus. Las unidades de mercado son nacionalizadas y socializadas. El individuo no está alineado a su propio trabajo, es decir, no lo considera algo ajeno a su persona y por ende merece recibir un salario. Origen del modo de producción socialista. El modo de producción fue ideado por Marx y Engels. Lo bautizaron como socialismo científico para distinguir de otras teorías respecto al socialismo. El socialismo alcanzó su apogeo político a finales del siglo XX y XXI en el bloque comunista de Europa, la Unión Soviética, Estado comunista de Asia y del Caribe. Voy a hablar sobre el modo de producción feudal. Se caracteriza por la producción de bienes materiales por parte de campesinos explotados entre el siglo IX y XV durante la Edad Media. En la Europa occidental se desarrolló el feudalismo como sistema social, político y económico. Se expandió hacia la Europa oriental hasta llegar a la Edad Moderna entre el siglo XV y el siglo XXI. Los productos de la agricultura y ganadería eran producidos por siervos y campesinos, quienes eran explotados por sus amos y que eran dueños de estas tierras. El sistema feudal se caracterizó por descentralizar el poder político del rey o emperador en este momento. La clase aristocrática se convirtió en autónoma y así se fundaron las noblezas. Los títulos de noblezas se otorgaron en un principio solamente a marqueses, condes, barones, caballeros y personalidades de prestigio sociopolítico. Sin embargo, las instituciones ampliaron sus licencias y títulos feudales que se repartían también entre terratenientes y burgueses de clases altas. Las características principales del modo de producción feudal: el señor feudal era propietario de la tierra y de los medios de producción. Los trabajadores tenían una relación de esclavitud parcial, eran parcialmente propietarios de sus haciendas y de algunas herramientas de trabajo. La propiedad feudal abarcaba varias aldeas de las cuales obtenían sus ganancias. La servidumbre existía como relación de dependencia predominante y las tierras feudales tenían dos funciones. Primero, los trabajadores tenían una relación de esclavitud parcial, eran parcialmente propietarios de sus haciendas y de algunas herramientas de trabajo. La propiedad feudal abarcaba varias aldeas de las cuales obtenían sus ganancias. La servidumbre existía como relación de dependencia predominante y las tierras feudales tenían dos funciones. Primero, generar ganancias para el señor feudal a través de la agricultura. Y segundo, ganar ganancias para la hacienda del campesino en la que produciría su propio alimento. Eso es todo.
modo de producción feudal es un sistema que no es justo. Siento que daba frutos, pero para las personas solamente que tenían dinero, y para las personas de clases bajas simplemente era nada, o sea, no tenía un beneficio más que solamente estarlos esclavizando y tenerlos a su antojo. Entonces yo siento que el hacerlo era una mala decisión, siento que era hasta ilegal. Siento que no tiene las medidas necesarias para trabajar, para tener trabajadores. Entonces mi conclusión es que está mal y que era algo que dividía mucho a la gente, de que por las clases. Siento que las clases sociales dividen demasiado a las personas. Gracias. Este trabajo lo podemos concluir recalcando los cambios que ha tenido que pasar el hombre a lo largo de la historia en el aspecto económico, ya que hoy en día contamos con la tecnología que nos ayuda mucho en ese aspecto, y antes pues era un trabajo más arduo el que se tenía que hacer. También podemos notar cómo pasa de ser una sociedad desigual a una sociedad más incluyente y equitativa. Conclusión: modo de producción asiático. Fue un sistema económico de producción habitual en muchas zonas del mundo al desintegrarse las comunidades primitivas, también llamado régimen despótico tributario. Se desarrolló en zonas de Asia, Egipto, Persia y de la América prehispánica. En este modo de producción ya existía la explotación del hombre por el hombre. Existía una clase dirigente que cobraba un tributo a los trabajadores. La figura principal de esa clase dominante era el déspota. Mi conclusión de el modo de producción asiático es que era un sistema casi esclavista, porque utilizaban los recursos que tenían el poder, el poder del gobierno se basaba en que tenían todas las tierras, predominaban sobre todo, y con eso hacían como que esclavizaban a todos. Aunque muchos no lo consideraban esclavismo, pero muchos datos decían que era esclavismo. La conclusión del modo de producción esclavista es que esto es propio de un nivel de desarrollo, que aunque se amasen inmensas fortunas, el capital es escaso y no tienen los incentivos necesarios para una inversión. Y las técnicas que utilizan son algo rudimentarias y tradicionales, y que sus fuerzas productivas más fundamentales son la tierra y el trabajo. Mi conclusión sobre el modo de socialistas es que aquel que está basado en la propiedad social de los medios de producción con el fin de satisfacer las necesidades del colectivo. Esta teoría fue creada por Marx, para el cual se fundamentó en las profundas desigualdades e injusticias sociales que existen sobre los medios de producción. Para el socialismo, estos medios son de todos y para todos, no existiendo propietarios individuales en la práctica. El Estado es quien decide y actúa como dueño plenipotenciario de los mismos. El trabajo carece de valor, debe ser voluntario y sin tener que establecer alguna condición sobre la remuneración, porque se realiza para el bien de la sociedad. En el modo de producción socialista, el progreso viene asociado al grado de productividad que tenga el trabajo social, además de las necesidades individuales de los tipos de material o cultural. Los individuos tienen necesidades sociales. Para poder satisfacer estas últimas, se hace necesario un esfuerzo en la producción. Ese excedente de trabajo debe ser repartido entre todos de manera equitativa, representando una relación de colaboración y ayuda mutua entre los trabajadores. Gracias. Por mi parte sería todo.